En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana de RFI France 24. Esta semana con un programa muy especial. Verán, sin duda este 2020, que ya vamos acabando, ha estado marcado por una palabra: coronavirus. Hoy vamos a dedicar En Primera Plana a reflexionar más allá de la sanidad, la economía o la política, cómo la pandemia ha cambiado quiénes somos, qué efectos deja la COVID en nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos. Les presento a nuestras invitadas. Karen Bujes, periodista independiente, bienvenida. Gracias, Carlos. Talía Olvera, politóloga y lingüista especialista en innovación en medios de comunicación. Talía, bienvenida. Gracias, Carlos. Y en duples, desde Madrid, la filósofa de la Universidad Complutense, Ana Carrasco Conde. Ana, buenos días. Hola, buenos días y encantada de estar con vosotros hoy. 2020, el año que cambió nuestras vidas, hoy en Primera Plana. El segundo confinamiento que vive Francia está teniendo fuertes efectos psicológicos sobre la población. Según recientes cifras, 1 de cada 5 franceses sufre de algún estado depresivo, 2 veces más de lo que se registraba hace tan solo un mes. A las dificultades económicas y al desempleo temporal se añade la soledad y el aislamiento. Hoy en Primera Plana hablamos de cosas como la fatiga emocional, pero también de si la COVID nos ha podido ayudar en algunas facetas personales, a reencontrarnos con nosotros mismos. En cualquier caso, lo que parece claro es que asumiendo lo positivo y lo negativo que la situación pueda tener, este 2020 será el año que cambió nuestras vidas. Repasemos algunas portadas antes de preguntar a mis invitadas. Diario Le Parisien. Estudiantes, año negro, sin profesores, ni dinero, ni empleo. La Croix. Tener 20 años en 2020. ¿Cómo esta crisis influye en la juventud? Semanario L'Obs se hace eco de otro fenómeno, consecuencia de todo lo vivido en este 2020. ¡Viva la bicirrevolución! Cómo esta crisis ha hecho disparar en algunos países la conciencia ecológica. The Economy se pregunta en su portada cómo sobrevivir a la próxima catástrofe, si hemos aprendido lecciones durante la pandemia. Bueno, les pregunto a las tres, 2020 va a marcar un antes y un después en todas nuestras vidas, de alguna forma. ¿Tienen esa sensación, Karen? Así es, Carlos. Sin duda, este 2020 es lo que muchas películas de ciencia ficción vaticinaban. Un futuro distópico donde la distancia social, las mascarillas, la falta de libertades se veían en estas películas y parece que como un sueño podemos hacer un chasquido y desaparece. Pero no ha sido así. Y esto es nuestra nueva realidad y hay que adaptarnos a ella. Y hemos visto cómo este 2020 hemos estado expuestos a mascarillas, a un aislamiento durante meses confinados que nos ha alejado de la vida normal de las personas. Hemos estado expuestos también a falta de contacto táctil con las personas y a un miedo que los medios de comunicación también nos han introducido. Y todo esto pues ha tenido una serie de resultados que, bueno, lo vamos a ir viendo, Carlos, pero sí, este año es un antes y un después como sociedad y como personas. Talía. Por supuesto que fue y que es todavía un año fuera del ordinario, cuyas consecuencias no se van a acabar como todos quisiéramos cuando pasemos al 2021, pero por alguna razón no siento que haya realmente como un antes y un después. Las situaciones que observamos en este año ya existían antes de la pandemia y lo que vino a hacer la crisis económica, la crisis sanitaria, fue exacerbarlas o por lo menos hacerlas visibles, desde mi punto de vista. Ana Carrasco Conde, Madrid. Bueno, yo tengo varias cosas que decir al respecto, ¿no? Estaría de acuerdo tanto con Talía como con Karen y efectivamente creo que el COVID ha supuesto una especie de efecto contraste que ha puesto de relieve muchos problemas estructurales que ya habían allí por el punto de vista de la injusticia social, por el punto de vista de la insostenibilidad, por el punto de vista también personal, de cómo muchas veces somos una sociedad que nos ha educado de tal manera que no estamos preparados para perder o no estamos preparados para
conseguir de alguna forma lidiar con situaciones que se salgan fuera de lo que pensamos o lo que esperamos, ¿no? Y en este sentido creo que, aunque es verdad que el COVID ha supuesto, o la COVID ha supuesto este efecto contraste, yo sí creo que va a haber, y que hay de hecho, un cambio radical, y lo podemos estructurar en 3 partes, ¿no? Desde el punto de vista del ámbito privado, que estamos hablando precisamente de un cambio a nivel de cómo, hablabas de fatiga emocional, pero también de cómo nos hemos enfrentado a nosotros mismos, cómo nos hemos enfrentado también a nuevas formas de relacionarnos con los demás, con la pérdida de contacto. Pero lo que me parece más inquietante, y esto es una cosa que me gustaría recalcar, es que si ahí va a haber un antes y un después, está sobre todo circunscrito a algo que ha pasado, que ha sido la injerencia de lo público y lo privado. ¿A qué me refiero? De repente el ámbito del trabajo se ha introducido en muchas casas. Por ejemplo, el ámbito de que los demás, estoy en mi casa. Esto es muy raro. O sea, vosotros no deberéis estar viendo mi casa. Así que de alguna manera vosotros y todo el mundo que está viendo este programa está dentro de mi casa. Se han borrado esos límites de lo público y lo privado. Se han eliminado también elementos de intimidad, de forma que, es verdad, había elementos que ya estaban ahí, como por ejemplo las redes sociales o exponerse a través de diferentes canales, pero de repente lo que hemos encontrado es que esa difuminación es total, ¿no? Y de alguna manera, y esto me parece muy relevante, decía antes que tenía que ver con un aprendizaje de cómo nos sabemos perder o cómo nos sabemos afrontar la adversidad. ¿Y qué es lo que hemos hecho o lo que se ha hecho en muchos casos? Pues intentar entretenerse. Estábamos esperando que esto acabara. Y la cuestión es que quizá no se trate de que esto acabe, quizá no se trata de estar cruzando los dedos para esperar que de repente despertemos en el 2021 de forma distinta, ¿no? Sino saber adaptarnos a esto. Y creo que el cambio de este antes del coronavirus a un después del coronavirus, o sea, un ACDC, tiene que ver también con cómo de pronto nos hemos dado cuenta, o muchas veces, quizá ya ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hay una manipulación, de una inoculación de ciertos elementos que nos han vaciado de subjetividad. Nos han vaciado de nosotros mismos, nos han vaciado de un pensamiento propio y en el que continuamente lo que estamos viendo es una fagocitación de mensajes que no cuestionamos porque tenemos miedo. Vamos a hablar de eso precisamente. Ana, os pregunto, ¿somos conscientes de que quizá la gran transformación es que pasamos una buena parte de nuestro día digiriendo y hablando y comentando informaciones ligadas al coronavirus en un porcentaje bestial? Es decir, toda nuestra vida ahora mismo gira en torno a lo mismo, al mismo núcleo informativo. Karen. Así ha sido. Todos los medios de comunicación, si miramos todas las redes sociales, incluso nos salen alertas de coronavirus cuando estamos viendo cualquier vídeo en YouTube. Esto es la tónica de hoy en día. Toda la información gira en torno a la pandemia, al COVID, a las medidas, a los protocolos. Y esto tiene un efecto en nosotros como personas, en nuestra psique, en nuestra salud mental, porque estar expuestos constantemente a este tipo de informaciones crea una serie de ansiedad y esto tiene unos efectos que repercuten directamente en nuestra salud mental, que eso también se traduce en cómo nosotros estamos a nivel físico incluso. Y esta ansiedad no hay que dejarla de lado, porque la ansiedad es principio de una depresión. Y ya la Organización Mundial de la Salud alertaba en 2019 que había que tener cuidado y había que poner especialmente atención a la depresión porque supone la primera causa de discapacidad en el mundo. Y sin duda la COVID ha disparado los números en este año de la depresión y de estas situaciones de inestabilidad emocional, porque también las personas han visto expuestas a un aislamiento. Ha aumentado también la violencia de género por estar encerrados en los hogares y una serie de disparidades por tema también de falta de dinero, falta económica. Los divorcios han aumentado en todo el mundo. De hecho, Japón sacó una estrategia para intentar que no haya tantos divorcios, que invitaba a las parejas de convivir y de pagar un precio por noche y con asesoría de un abogado gratis para que evaluaran bien si esto era necesario, el divorcio o no. Y son una serie de cosas que hemos ido viendo que no han afectado, que han hecho que
que nuestra estabilidad emocional y quiénes somos, incluso nuestra identidad, no esté muy claro, porque la mascarilla también nos ha quitado y nos ha despersonificado. Thalía, ¿somos conscientes de que la pandemia lo ha impregnado absolutamente todo, todas las facetas de nuestra vida, y que quizá nunca hayamos vivido algo parecido antes? Es cierto que la información relativa a la pandemia ocupó y sigue ocupando un espacio mediático muy importante. La prueba es que estamos hablando de ello. Y bueno, lo que caracteriza a las sociedades actualmente es la exposición permanente a la información. Y solamente que sí quisiera como que no nos quedemos solamente en un diálogo entre citadinos, digamos. Tenemos que ser conscientes de que 40%, un poco más de 40% de la población del mundo no tiene acceso a Internet. Entonces, estas personas no están bombardeadas, digamos, por esta información que viene de las redes sociales, además de todos los otros medios. Después, ¿por qué sentimos que permea todos los aspectos de nuestra vida? Hay muchas cosas que tienen que ver con la pandemia. Primero, hubo que informar a la población sobre las medidas de prevención de la enfermedad y la gravedad. También hubo muchos debates, sigue habiendo muchos debates sobre la respuesta de los gobiernos ante la situación y para saber si en tal país había dado buenos resultados o no. Por otra parte, hubo mucha información también sobre sobre la forma en la que la población está viviendo la pandemia, y bueno, ya lo decían antes, las consecuencias sociales, políticas, económicas, en lo personal y hasta en lo psicológico. Y finalmente se tuvo que hacer frente a otro problema que fue la desinformación y las noticias falsas, y eso ocupó un espacio bastante grande en los medios de comunicación. Y solo para responder a tu pregunta, el tema de las pandemias no es tan nuevo. Ya tenemos, en la época reciente, tenemos varias pandemias. Hice una pequeña lista rápida. Está, por ejemplo, en 96, en Reino Unido estuvo la enfermedad que se llamó de las vacas locas. Entre 2002 y 2004, el SARS-CoV en China y algunos países asiáticos. Desde el 2005 las diferentes epidemias de chikungunya en muchos países. 2009-2010 la pandemia de influenza virus H1N1 que inició en México. En 2012 el MERS-CoV, principalmente en Arabia Saudita y en Medio Oriente. Y entre 2013 y 2015 el ébola en África Occidental. Entonces ya vivimos en un mundo en donde han habido este tipo de fenómenos. A veces lo que pasa es que somos muy poco conscientes de ello. En unos instantes le voy a dar la palabra a Ana desde Madrid. Les quiero preguntar también si hay motivos positivos que pueden hacernos combatir la fatiga emocional de la que estamos hablando, que nos haya dado este 2020, pero va a ser a vuelta de esta breve pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Catel et Bonbon Vaudou. Je t'aime déjà que tu m'attends. Je viens de vivre l'amour trop plein, celui dont il ne reste rien. Demain sera-t-il virtuose? Lojo. Ou bien épine dans la peau? Synapson, Teamed Up et Las. Sally. Je comprends pas tout. Je suis bloquée dans mon lit. Ça fait des semaines que j'en suis pas sortie. J'ai plus faim, j'ai plus envie de rire. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana de RFI France 24, esta semana hablando de cómo el 2020 fue el año, o es el año que va a cambiar nuestras vidas. Antes de irnos a la pausa, decía que quería hablar con Ana Carrasco Conde, nuestra filósofa desde la Universidad Complutense de Madrid. Ana, ¿somos conscientes que la pandemia, es lo que estamos comentando, lo ha impregnado absolutamente todo y que nunca hemos vivido quizás algo así dentro de la sociedad de las redes y de la inmediatez? Es decir, tener tantos impactos
a diario sobre un mismo núcleo temático? Bueno, creo que sí es verdad que ha habido en nuestra época, ciertamente ha habido otras pandemias, y aquí en este punto voy a hacer un poco de aparición de profesora universitaria. Hay un libro de filosofía que se llama El Leviatán de Hobbes y es muy conocido por la portada. En la portada aparece la figura del Leviatán, que es un soberano, que está compuesto por muchas personitas, ¿no? Y hay una cosa que no se suele ver, y es que ese soberano está rodeando una ciudad, y en esa ciudad, sobre los muros, aparecen pequeñas figuritas que llevan como un pico, ¿vale? Ese pico son mascarillas médicas de la época. Lo interesante es que en el Leviatán de Hobbes se da cuenta de cómo, a través de una pandemia, a través de miedo, hay una serie de transformaciones políticas en los que aparece un Estado totalitario. ¿Por qué empiezo de esta forma a la hora de abordar la respuesta a la pregunta? Porque creo que es verdad que hay una exposición masiva, pero lo importante o lo interesante que me parece a mí es que esta exposición masiva está velando otra cosa, porque ya no es tanto lo que hablamos o lo que escuchamos, sino lo que estamos haciendo y lo que no nos estamos dando cuenta. Hay una conciencia de que estamos muy preocupados por la pandemia, estamos muy preocupados por la COVID, estamos muy preocupados por aquello que nos pasa a nosotros, a nuestros familiares, a la sociedad, pero no nos estamos dando cuenta de todas las modificaciones que estamos experimentando. Antes podíamos hablar, decía Karen, ¿no?, que había una especie de sensación apocalíptica, pero claro, la sensación apocalíptica implica que hay una aparición de una cierta distopía. Hemos intentado salir de esta situación recurriendo a soluciones que son distópicas, de eliminación de libertades. Hemos opuesto, por ejemplo, libertad a seguridad y lo hemos dado como algo normal o como algo común, y no nos hemos detenido a pensar en los cambios estructurales a nivel social y a nivel político que se están experimentando. Y esto ha coincidido en un momento que es verdad que ha habido otras pandemias, es verdad que me he ido hasta el Leviatán de Hobbes, pero es verdad que en el año en el que vivimos, en el 2020, han confluido varios elementos. Uno es el problema de la crisis de la verdad, de las fake news. Crisis de la verdad en un momento en el que se asocia que la verdad o tiene que ver con los hechos o que es una verdad subjetiva, de tal manera que todo el mundo tiene su verdad, porque hemos perdido la noción de lo que es verdad y lo que es mentira. Y esto es algo que se estaba lastrando. Algo tremendo, ¿verdad? Perder esa noción. Dime, Carlos. Que es algo tremendo perder esa noción, ¿no? Que aparte da mucho terreno de especulación para los movimientos complotistas y que lo estamos viendo estos días, claro, ¿no? Claro, y eso sí que es un elemento nuevo. Cuestionar a la ciencia, es decir, los datos científicos no se pueden cuestionar. Podemos opinar sobre otras cuestiones, pero cuestionar a la ciencia, y eso lo estamos viendo. Claro, pero ten en cuenta, Carlos, que incluso la propia ciencia tiene un concepto de verdad que nosotros, relacionados con esa objetividad de los datos, no estamos entendiendo. La verdad de la ciencia es siempre un proceso, es relacional. Exacto. Y no tiene que ver con lo subjetivo, tiene que ver con cómo se relaciona en un proceso de conocimiento. Y eso tiene que ver con investigación, tiene que ver con un trabajo. No es decir, esta es mi verdad. Y de repente lo que encontramos, y este es el segundo elemento clave, tenemos los medios de comunicación y las redes sociales, en los que hay además un efecto burbuja, ¿no?, con el algoritmo. Entonces pensamos que ese complot está relacionado precisamente con aquello que realmente pasa. Y muy bien, y estoy de acuerdo con lo que decía Thalía, ¿no? Hay un porcentaje de la población que no está experimentando ese bombardeo que nosotros, como parte del primer mundo, estamos sufriendo, ¿no? Pero claro, eso nos invisibiliza a esas transformaciones que se van a quedar ahí, ¿no? Y es lo que me parece peligroso. Vamos a avanzar con... Sí, Ana, venga. Dime, cerramos ya, porque si no tenemos que hacer intervenciones un pelín más cortas. Ana, venga. No, ya lo dejo ahí, luego retomamos, porque hay muchos temas más que os quiero plantear. Por ejemplo, los lazos sociales surgidos a raíz de la pandemia. ¿Ustedes creen que saldremos de esta pandemia con un tejido social más reforzado o no necesariamente? Es decir, ser más individualista o mirar más por el colectivo son tendencias que aún es demasiado pronto para verlas. Thalía. Sí, antes de hablar exactamente sobre el lazo social, quisiera detenerme un poco en una de las medidas que se tomaron para prevenir los contagios,
que se llamó de distanciamiento social y que creo que tuvo un impacto bastante fuerte precisamente en lo psicológico, porque en realidad lo que se pedía no era un distanciamiento social, sino un distanciamiento físico. Y en ese cambio de adjetivo, digamos, creo que eso permite, digamos, a la gente de percibir la distancia de una forma realmente diferente. Y después, sobre los lazos, pues bueno, creo que se ha creado también todo un discurso alrededor del mundo después de la pandemia, ¿no? En el que va a haber más solidaridad entre las personas, que vamos a tener mayor conciencia de nuestra huella ecológica, que vamos a consumir de forma responsable, que vamos a consumir principalmente productos locales, pero eso contrasta con la realidad. De repente me puse a pensar como un ejemplo, digamos, emblemático, y pienso en esta oposición que está habiendo actualmente entre pequeños y medianos comerciantes y el gigante de las ventas en línea Amazon, que este año aumentó sus ganancias en un porcentaje extremadamente alto, ¿no? Entonces, tal vez forma parte de la esperanza que queremos todos, ¿no? No solamente de que la situación digamos que resolvamos la situación, sino que cambiemos o que salgamos renovados de esta situación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que el coronavirus no va a ser una excepción y que entramos en una era en la que va a haber más pandemias. Karen, esto cambia nuestra forma de vivir, de ser, de estar en el mundo. Ha sido la primera prueba de algo que ha venido para quedarse y que todavía no somos conscientes de ello, que aquella normalidad a la que siempre nombramos ya nunca volverá a ser la misma. Parece que lo que dicen los expertos es que no, que nuestra nueva normalidad, o la normalidad, es esta que estamos viviendo. Hay muchos optimistas que piensan que después de algunos meses del 2021, después volveremos como estábamos antes. Pero la realidad es que hemos tomado una serie de medidas que hemos ido adaptando a lo largo de este año, como puede ser, a simple vista, lo más básico, ya solo la forma de llevar la higiene de diario, lavarse todos los días las manos, constantemente utilizar gel desinfectante también. Todos estos pequeños detalles se han incorporado a nuestra realidad y también a las empresas se les exige, también el personal les exige que tengan responsabilidad también con los empleados en tomar una serie de medidas sanitarias para la propagación de virus y demás. Entonces, en esta tesitura, no parece que la normalidad que conocíamos antes parezca llegar. De hecho, se han producido una serie de cambios que hemos ido viendo de una forma muy gradual. Esta pandemia lo que ha hecho es acelerar un poco y situarnos en un futuro que íbamos llegando de forma muy gradual, pero lo ha hecho en pocas semanas. Las empresas ya vemos que se han adaptado al teletrabajo. Ya vemos también que la transformación digital se ha producido de una forma muy rápida. También hemos comprobado que todas estas tecnologías y demás, ya sea pedir comida a domicilio, el uso de las plataformas en streaming para escuchar música, para ver series, los suscriptores de Amazon han aumentado en el primer trimestre 15 millones de personas, es un número inmenso. Y como decía mi compañera, las compras online, el gran gigante Amazon, se ha disparado sus ventas, que eso también incide mucho en el medio ambiente, que esto es otro tema que no es el lugar para tratarlo, pero todas estas cosas que hemos ido adaptando son nuestros nuevos hábitos y nuestras nuevas costumbres. Quizás haya un periodo de preajuste cuando quizás toda esta pandemia pase, pero todo esto ha venido para quedarse y un poco íbamos hacia ello. Hablemos de nuestra forma de relacionarnos. Ana, detengámonos un momento en este objeto que tengo en mis manos, en la mascarilla, y cómo ha revolucionado nuestro día a día y lo que cambia es relacionarnos con él. Ya no vemos cuándo sonreímos, ya cuesta gesticular, cuesta ironizar, hemos tenido que cambiar todo este tipo de lenguaje no verbal de los gestos que tanto dicen. Lo hemos perdido a la hora de socializarnos. ¿Hasta qué punto va a cambiar en el futuro esa forma que teníamos de socializarnos? Por ejemplo, en cuanto al contacto humano, en dar besos, en sonreírnos. Esto es una revolución brutal.
Bueno, es una revolución total y además lo que me gustaría es un poco incidir, más que a gran escala, que estábamos hablando de la sociedad y demás, en cómo va a impactar a nivel personal. Sí. Fíjate que decías qué es lo que hemos perdido y es una reflexión, una forma de preguntar que me parece interesante. Estamos pensando todo el tiempo a nivel de la pandemia como a nivel de lo que hemos perdido y lo que queremos recuperar. Claro, eso lleva también a tener expectativas de volver a la normalidad y en estas expectativas que no se cumplen llega la frustración y cuando llega la frustración lleva la depresión. De ahí también lo que tú mencionabas antes del estado anímico y de la fatiga. Pero fíjate que ya no se trata simplemente de que estemos perdiendo con la mascarilla, sino que quizá deberíamos cambiar la pregunta. A nivel personal, cuando nos pasa algo traumático o algo señalable, algo significativo, evidentemente nuestra vida cambia y no vamos a volver a lo que pasó antes de ese momento traumático o ese momento de cambio. Pues algo que funciona así a nivel individual también funciona a nivel global. El mundo va a cambiar, el mundo está cambiando, pero no vamos a volver a esa normalidad. Vamos a estar en otra posición. Y en esta posición tenemos que buscar nuevas formas de adaptarnos. Podemos demonizar las mascarillas, podemos pensar todo lo que perdemos, pero vamos a ver, también hay otras formas de relacionarse. También tiene que ver, tú hablabas del lenguaje articular, pero fíjate, yo que soy española, ole con las manos, ¿no? Entonces, claro que tenemos otras formas distintas de gesticular. Solo tenemos que aprender a hacer algo que no solemos escuchar. ¿Y sabéis qué es? No solemos hacer, que es escuchar. No sabemos escuchar. Lo que hacemos es ver al otro, pero tenemos la mirada, tenemos los gestos. Quizás se trata de invertir. Vamos a dejar de pensar en todo lo que hemos perdido. Vamos a dejar de pensar, oh Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque la normalidad se ha perdido. Se ha cambiado, se ha transformado la forma de relacionarnos. Y eso no es ni bueno ni malo. Somos nosotros en nuestra forma de responder a la situación como lo hacemos malo o bueno. Así que vamos a dejar de demonizar la mascarilla. Muy interesante. Antes de despedirme, rápidamente una ronda, porque me quedan unos segundos. Pensar bien, un motivo positivo que nos ayude a combatir la fatiga emocional que llevamos encima en este 2020. Rápidamente. Un motivo positivo para acabar con un buen sabor de boca hoy el programa. Karen. Respirar mejor, medio ambiente. Un motivo que nos deja este 2020. Lo mismo, ya sabemos que las pandemias también tienen que ver con la degradación de los ecosistemas, entonces ya sabemos qué hacer, tratar de vivir de otra forma, consumir de otra forma y también ya sabemos que los fenómenos naturales se convierten en catástrofes cuando hay vulnerabilidad y pobreza, entonces luchar contra la pobreza. Pues no me queda tiempo para más, ha sido un placer compartir hoy En Primera Plana, hablando de este año que ha cambiado para bien y para mal. Hay motivos para todo, nuestras vidas. Un placer, Karen, Thalía y Ana, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.